548.000 millones de pesos se destinarán en los próximos 4 años para el plan de mejoramiento del Transantiago. Entre algunas medidas, la iniciativa contempla el aumento de infraestructura vial, mayor fiscalización en los recorridos e incremento de los puntos de recarga de la tarjeta VIP. Analizamos este proyecto con el urbanista Iván Poduque. Gracias por acompañarnos, Iván. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, ¿y tú? Bien también. Pues nos acompaña un resfrío, pero pese a eso, vamos a conversar sobre estas medidas anunciadas el día de ayer. En términos generales, ¿qué te parece? ¿Van en línea correcta para mejorar el sistema de transporte público? Esta importante inyección en dinero, acompañado, por supuesto, de algunas medidas. Yo creo que es positivo que Transantiago ha sido, hemos dicho, una fuente inagotable de recursos prácticamente, y muchos recursos han ido a subsidiar la tarifa y a los operadores muchas veces. Y yo creo que este es un monto considerable de recursos que van a ir a la ciudad, van a ir a infraestructura, que de alguna manera van a permitir mejorar los entornos, mejorar la experiencia de viaje. Yo creo que en ese contexto debe verse esto como una oportunidad en la medida que se diseñen bien estos proyectos. Bueno, son de distintas líneas de anuncios. Sí. Hablemos de estas líneas que aquellos críticos a los anuncios han señalado que son cosméticas, esto de el Wi-Fi, la tarjeta de amigos, de la recarga, entre otro tipo de anuncios. ¿Qué te parece eso? Sí, yo creo que son menores. Acá lo relevante de este anuncio, primero como objetivo, es mejorar la experiencia de viaje del usuario, que hoy día es una crítica recurrente, ¿cierto? Y en ese contexto, más importante que tener un wifi, o más importante que tener, digamos... Es que el bus pare, es que el bus llegue a la hora y que el recorrido sea... Que las frecuencias sean regulares, que los buses estén en buen estado. Y en segundo lugar, yo creo que la calidad del servicio está muy vinculada a que, digamos, los buses puedan tener una infraestructura adecuada, no solo para circular, sino que las personas, por ejemplo, lo que vemos nosotros en muchas comunas de la capital, es que los paraderos están muy deteriorados, están en muchos casos destruidos, que las zonas pagas son verdaderos corrales, son muy indignas para las personas, que los corredores son pistas de aviones gigantescas que deterioran el entorno. Entonces hay una falta de recursos, una falta de inversión y una falta de mantención en infraestructura que daña la ciudad y que afecta la experiencia de viaje del usuario, y eso es lo que hay que corregir. Y dentro de las medidas, ¿te parece que buscan corregir eso precisamente cuando hablan de estas pistas segregadas, estos 7,5 kilómetros de pistas segregadas, que estos critican que con pistas segregadas a otros se les está quitando el espacio, o a los automovilistas, o a la vereda, o a parques, pero a alguien se le está quitando el espacio para poder implementar estas vías segregadas? Yo creo que lo que no puede ocurrir acá es que repitamos la experiencia de estos corredores gigantescos de 40 metros que se hacían, hubiera o no espacio, muchas veces expropiando vivienda, expropiando comercio. Eso no puede volver a ocurrir. Por tanto, si hay que hacer alguna segregación, esa segregación tiene que ser mínima, y lo que tiene que ir este corredor acompañado es de áreas verdes, de un mejoramiento de las aceras, de arboledas, de alamedas, de paraderos dignos. Y yo diría que ese debe ser el énfasis del corredor. A veces se confunde y se piensa que esto van a ser, digamos, como unas pistas exclusivas de gran tamaño. No caben esas pistas en la mayoría de las calles de Santiago, y por lo tanto lo que tenemos que nosotros hacer es cambiar la lógica, y lo que uno espera es que el Ministerio vaya en esa línea. No va a ser pistas de aviones, sino que hacer alamedas, avenidas de calidad, donde los buses anden mejor, pero donde además los usuarios y los vecinos estén mejor. También se han hablado de intervenir en los 10 recorridos más críticos. Tampoco sabemos en detalle cómo se va a realizar esa intervención y esa mejora. ¿Te parece de alguna manera correcto poder, cierto, intervenir en determinadas líneas? Y te pregunto porque también algunos de los críticos que hemos tenido la posibilidad de entrevistar han dicho que son más de 10 las líneas que son críticas todavía en el Transantiago. Yo creo que hay muchas líneas críticas, yo creo que hay empresas que no funcionan bien. La Alameda Providencia es un eje que ha tenido problemas sistemáticamente. Alsacia y Express, que la empresa que está a cargo, siempre ha tenido los peores indicadores que a mí me ha tocado ver, y yo creo que se requieren multas y se requieren sistemas que de verdad sean mucho más exigentes y más rigurosos para que mejore la calidad del servicio de esos corredores fundamentales, como el caso de la Alameda, que te pongo como ejemplo. La cobertura de Quilicura es muy deficiente también, y eso debe mejorar. Entonces yo creo que más allá de las líneas o 10 líneas, acá debiera uno contar con mecanismos que al Estado le permitan exigir una mejor calidad de servicio a las empresas operadoras, y particularmente a las empresas que están a cargo de ejes estructurales que no funcionan. 548.000 millones en inversión para poder mejorar el Transantiago es el plan y el recurso que va a inyectar la autoridad. Muchos indican que con esa plata uno podría invertir en el tren subterráneo, en el metro, porque hay muchos que piensan que el problema de transporte público no se soluciona en la superficie, sino más bien que se soluciona, como lo han hecho las grandes ciudades del mundo, solucionando el problema del transporte público con la línea de metro. ¿Te parece esa crítica? Yo creo que la línea de metro es fundamental en el sistema de transporte. Creo que además tengo una gran opinión de cómo lo ha hecho Metro. Creo que es fundamental que siga creciendo Metro, pero las ciudades funcionan con mallas diversificadas. Acá se requiere metro, se requieren trenes suburbanos, se requieren tranvías, teleféricos, y se requieren también líneas de buses que funcionen bien.
si bien el metro va a seguir siendo la columna vertebral del sistema, no podemos dejar sectores de la ciudad, avenidas completas, donde los paraderos están cayendo a pedazos, donde no hay veredas prácticamente para que la gente ere, donde las zonas pagas son corrales y donde los corredores son pistas de aviones que se agregan a los barrios. Eso también hay que corregirlo. Por lo tanto, yendo a tu pregunta, yo creo que hay que seguir invirtiendo en metro. Hay 3 líneas que están en evaluación, yo espero que se concreten, particularmente la de Quilicura y la de Bajos de Mena, pero también tenemos que arreglar, ¿cierto?, donde circulan hoy día más de 3 millones de usuarios, que son las avenidas y los paraderos y los sistemas de pago asociados a los buses. No podemos descuidar eso, vestir un santo y vistiendo el otro. Ah, claro, no se puede vestir un santo para vestir al otro. Además, es muy importante que la malla sea diversificada. Las grandes ciudades del mundo tienen sistemas diversificados. Pero menos buses. ¿Ah? Menos buses. Tienen menos buses, efectivamente, claro. Pero tienen tranvías, tienen trenes suburbanos. Acá es fundamental que tengamos trenes suburbanos, trenes de cercanía, como funciona muy bien en la quinta región del Merval. Acá en Santiago tenemos solamente el que va a Rancagua y que tiene que diseñarse bien para que pueda entrar a Pedro Aguirre Cerda con un diseño que respete el entorno. Y tenemos que tener una malla bien diversificada, atractiva para el usuario, pero que arregle también los paraderos y las calles para los buses. Iván, cuando pensamos la ciudad y el mejorar el sistema de transporte público, estamos hablando de algo que es fundamental y sustancial, que es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. O sea, no estamos hablando de recursos más, de recursos menos, estamos hablando de cómo le hacemos la vida más feliz a las personas que viven en Santiago, que muchas veces, como tú lo dices, se tienen que mojar bajo la lluvia porque no hay un paradero digno mientras esperan la micro, mientras tardan, muchas veces pasan 3, 4 metros porque en la hora punta es imposible subirse a un vagón del metro. Son muchos los pequeños detalles que hacen mejor la vida de las personas, y de eso es lo que estamos hablando. Y todo esto para preguntar lo siguiente: ¿tú crees que se está pensando y planificando el diseño de transporte público de esta forma integral como tú lo venías planteando? O sea, yo creo que no ha ocurrido en la práctica en el pasado. Lamentablemente en Chile los ministerios planifican sectorialmente y ha faltado una autoridad en las grandes ciudades, que es el Gran Concepción, el Gran Valparaíso, el Santiago, que vele por la integración de todos los sistemas. Pero lo que tú decías es muy relevante porque las personas más humildes son las que usan los buses y en comunas que tienen muchas carencias de espacio público. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría que el Ministerio de Transporte hiciera con estos recursos que son muy significativos? 900 millones de dólares. No es solo darle más velocidad a los buses, construyendo pistas de aviones. No, es mejorar la velocidad de los buses, pero también es mejorar las veredas, es construir alamedas, es mejorar los paraderos, para que, como tú dices, la calidad de vida de las personas que esperan bus, que viven en torno a un corredor de bus, sea mucho mejor, y que estas inversiones revitalicen los entornos y sean un aporte, como lo es el metro. ¿Por qué la gente quiere el metro y lo valora tanto? Porque el metro valoriza los territorios, porque lleva cultura, porque lleva, digamos, infraestructura de calidad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en este caso, y si no lo hacemos, va a ser plata perdida. Bueno, esa es la inyección y ese es el desafío que tienen después de estos anuncios. Otros de los críticos decían los anuncios vienen en el anuncio, pero no vienen en las fechas, en los plazos, ni en las medidas exactas. ¿También sientes eso? Bueno, generalmente los gobiernos ¿te falta detalles del cómo se mejora el Transantiago? Yo creo que en este caso hay detalles sobre las vías. Me faltaron vías, por ejemplo. Se habla, ¿cierto?, de Dorsal, de Vicuña Maquena, de Avenida Mata. Ojo, Avenida Mata tiene un parque en medio, o sea, ahí el diseño va a tener que ser... Ya se trató de hacer un corredor que rompía el parque y no funcionó. Pero me falta, por ejemplo, lo que pasa con San Pablo, con Mapocho, con JJP, todo el sector poniente de la ciudad. La avenida Mata en Quilicura está incluida, pero no está precisado todavía su diseño. Creo que faltan precisiones en materia de diseño, pero, por ejemplo, en los planes que se enunciaron en regiones, creo que eso está mucho más ambiguo. A ver si tomamos un tiempo también para hablar de eso, porque finalmente el Transantiago viene, ¿cierto?, a solucionar, o al menos ser la red de transporte de 6 millones de habitantes, pero en regiones hay muchas personas que mientras se inyectaba sistemáticamente recursos para mejorar el Transantiago desde su origen, decían, bueno, ¿y qué pasa con el sistema de transporte público en las regiones? Así que podemos tomar unos minutos para hablar de eso también. Bueno, es tan importante como lo siguiente, o sea, yo creo muy positiva la señal que se ha dado de anunciar que va a haber planes para el Gran Concepción, para el Gran Valparaíso y para Antofagasta. Pero hoy día hay una emergencia en Valparaíso, hoy día hay un proceso de reconstrucción y hay 10 ascensores parados en Valparaíso. Entonces, claro, vamos a invertir $1.000 millones o 900 millones de dólares en infraestructura, está muy bien, pero en paralelo deberíamos decir cuándo vamos a arreglar los ascensores de Valparaíso, los 10 ascensores que están parados, qué medidas vamos a tomar para que el Merval, que es un sistema potente, se pueda articular con el resto de los buses. ¿Por qué no pensamos como hicieron los colombianos o los brasileros
o los bolivianos en construir teleféricos que sean palancas para apoyar la reconstrucción de Valparaíso. Yo creo que esas medidas también se requieren con precisión. O sea, no basta decir... Disculpa que te pregunte, y vamos a centrarnos un poco en Valparaíso también por la importancia que tiene este anuncio. Sabemos que Valparaíso es una ciudad que está en altura de sus habitantes, ¿cierto? ¿El teleférico es una buena medida en este caso? Absolutamente. Se han planteado medidas así. En la favela de Alemão, que es una favela en Brasil, se construyó un teleférico, en Medellín se construyeron 3, se construyó un teleférico para unir La Paz con El Alto en Bolivia. En Valparaíso se podrían construir teleféricos perfectamente, sobre todo para llegar a zonas altas, exacto, que son las zonas más afectadas por el incendio. Pero más allá del detalle, lo que a uno le gustaría es que estos planes enunciados, ni siquiera anunciados, enunciados para Valparaíso, para Concepción y para Antofagasta, tuvieran la precisión de plazos, de obras y de recursos. Para que no quede la sensación de que la plata va en Santiago y que se sepa cuánto recurso va a haber, y sobre todo en el caso de Valparaíso, que el plan de reconstrucción se complemente a estas obras de transporte que son fundamentales y no sea solo reponer las viviendas, que es lo que hemos escuchado por el momento. O sea, a propósito de que Valparaíso de alguna manera en la parte alta tiene que ser reconstruido en laderas que correspondan, en los lugares que corresponda, y bueno, y ahí el trabajo que tiene que hacer, ¿cierto?, las autoridades para poder buscar los lugares específicos para evitar una tragedia como la que se vivió en el mes de abril. Tú dices, bueno, si ya estamos en el trabajo de reconstrucción, aprovechemos de mejorar el sistema de transporte público en este lugar. Lógico, y aprovechemos de que las obras de transporte público, además, como lo hicieron los colombianos, como lo hicieron los brasileros, y como lo hace el metro en Santiago, sean también obras que llevan oportunidades a los habitantes, que acercan, digamos, desarrollo, que mejoran la infraestructura del lugar. Pensemos que el metro lleva biblioteca, construye plazas en sus estaciones. ¿Por qué no pensar que eso se puede hacer en Valparaíso también, o en todas las ciudades también, para conectar Iquique con Altos Pisos? Se ha planteado hacer un teleférico. Y a propósito que mientras anunciamos la entrevista nos escriben precisamente desde Iquique y hablan de sus condiciones en el tema del transporte público también. Bueno, en el caso de Iquique y Altos Pisos hay un teleférico planteado hace más de 15 años para unir más localidades, que es una gran idea, muy buena, y los teleféricos no son solamente para mover personas, como tampoco pueden ser estos corredores que se han usado, ¿cierto? Son también para revitalizar los entornos, son para llevar servicios, para mejorar el paisaje, para generar equipamiento, y así tienen que pensarse, y yo creo que ese es el transporte que las personas están esperando cuando hay tantos recursos involucrados. Iván, la última pregunta, y alejados del anuncio, ¿cierto?, que hizo la autoridad ayer en torno a las mejoras del Transantiago, hemos hablado de los teleféricos y hemos hablado también de la importancia que tiene el tren subterráneo, el metro, sí, para poder ser la columna vertebral del sistema de transporte público, especialmente en una ciudad que tiene la cantidad de millones de habitantes que tiene Santiago. Pero hay una condición importante también y que guarda relación con descontaminar la ciudad. ¿Qué tan importantes son usar otros medios de transporte que no generen, ¿cierto?, ningún tipo de emisión para el bienestar de los habitantes? Bueno, yo creo que es fundamental. La gran ventaja que tiene Metro es que es eléctrico. Los teleféricos también, los tranvías también, son cero emisión, y los buses han ido mejorando su sistema de combustión también para hacerlo, pero claramente si uno quisiera ir a un sistema de cero emisión, todos los sistemas eléctricos, o tener una matriz de transporte basada en sistema eléctrico, sería muy potente. También las ciclovías, por cierto, ¿ya? O sea, los sistemas de bicicletas que resuelven un porcentaje menor de los viajes y que son bastante potentes para algunos sectores, también tienen que integrarse en este sistema. No puede ser lo único. A mí me parece muy potente, por ejemplo, que estos anuncios se hagan también con inversiones en obras mayores para movilizar grandes flujos de transporte público que se complementen con la ciclovía. Y yo creo que en ese sentido tener una integrada muy valioso, que es lo que hablábamos antes. Bien, pues nos quedamos con esas palabras. Gracias por acompañarnos, Iván, esta tarde aquí en CNN. Muchas gracias a ti por la invitación.